Amados hermanos, hoy reflexionamos sobre la iglesia de Pérgamo una comunidad de fe que, en medio de la persecución y la idolatría de su tiempo, comprometió la verdad Cristo mismo, con su espada de doble filo, nos advierte que aunque ellos permanecieron fieles en ciertos aspectos, permitieron falsas doctrinas y prácticas inmorales dentro de la congregación. ¿Cuántos de nosotros estamos en la misma situación hoy? Tal vez no adoramos ídolos de piedra, pero hemos permitido que las influencias del mundo contaminen nuestra fe. El Señor nos llama al arrepentimiento a volver a su camino, a rechazar todo lo que nos aleja de Él. La persecución de los creyentes sigue en muchos lugares del mundo, pero la peor batalla ocurre en el corazón, cuando cedemos ante el pecado. Es hora de tomar una decisión, permanecer firmes en Cristo o seguir a medias. Él nos llama a la fidelidad total, Pastor. Su mensaje sobre la iglesia de Pérgamo ha sido verdaderamente impactante y lleno de verdad. Su enseñanza no solo nos lleva a comprender el contexto histórico y bíblico, sino que también nos confronta con nuestra propia realidad espiritual. Su manera de exponer la palabra, con claridad y profundidad, nos desafía a examinar nuestra fe y a no ceder ante las influencias del mundo. Es un llamado poderoso al arrepentimiento y la fidelidad a Cristo recordándonos que no podemos comprometer la verdad Gracias por su pasión, su entrega y por guiarnos con tanta sabiduría en nuestro caminar cristiano. Que Dios lo siga usando grandemente. Esta es una serie, el juicio de Cristo a las iglesias de Apocalipsis de hace 2000 años en el área de Asia Menor, 7 iglesias con un mensaje distinto para cada una, pero que nosotros hoy necesitamos ver de qué manera lo que se dijo ayer se aplica en el día de hoy y poder salvar ese abismo, por así decirlo, esa brecha de 2000 años, algo que solamente el Espíritu de Dios nos puede ayudar a hacer. De manera que es parte de mi oración que Dios pueda iluminar el texto, la mente, iluminar un texto de hace 2000 años y iluminar una mente moderna hoy, conectar esas dos cosas de tal forma que su pueblo hoy pueda ser edificado y pueda ser hablado de parte de Dios de la manera que nosotros necesitamos ser hablados. La iglesia que estamos, o la carta que estamos revisando en esta mañana es la carta que Cristo envía a la iglesia de Pérgamo. Se recordará la visión que Juan tuvo y en esa visión Cristo hizo muchas revelaciones con muchos símbolos y demás, pero hay algunas cosas en las primeras 3 cartas que están más claras que otras en los primeros 3 capítulos, debí de haber dicho, que están más claras que en los capítulos posteriores. Y algunas de estas cosas las vamos a estar revisando en la mañana de hoy. Yo he titulado este mensaje, Pérgamo, la iglesia que comprometió la verdad, pero decía en el servicio anterior que yo pude haber titulado el mensaje un poco más largo, lo cual nos dejaría ver un poco mejor de qué se trata esta carta. Y en este caso yo pude haberle llamado Pérgamo, la iglesia que comprometió la verdad en medio de la persecución. La iglesia de Pérgamo vivió una paradoja, porque por un lado fue una iglesia a la que Cristo le dice, te mantuviste fiel, mantuviste la fidelidad a mi nombre, permaneciste en la fe, no la negaste. Y por otro lado, pasado un tiempo, comenzó a permitir la infiltración de falsos maestros y falsos seguidores de dichos maestros y los mantuvo allí. Y uno se pregunta, ¿cómo es que una iglesia que se mantiene fiel a la fe cristiana permite una cosa como esa? Pero esa es la realidad. Pérgamo terminó comprometiendo la verdad en medio de la persecución. Muchos, yo creo que podemos afirmar, dicen creer la palabra de Dios.
Unos menos se atreven a defenderla. Un número menor todavía tiene la dedicación y la determinación para vivir esa palabra que dice creer. Y todavía un número mucho menor está dispuesto a afirmarla y a vivirla en medio de la persecución, sobre todo en medio de la peor persecución. Sin lugar a duda que la persecución de la iglesia cristiana no es nueva, tiene 2000 años de historia. No hay duda de que la persecución ha diezmado la iglesia. Algunos podrían decir, bueno, pastor, pero también la ha purificado y la ha fortalecido. Sí, en ocasiones ha pasado eso de esa manera. Y quizás esa sea una de las razones por la que Cristo permite la persecución de su iglesia. Ahora tenemos que reconocer que es mucho más fácil decir la persecución ha purificado la iglesia que tener que vivir esa realidad. En otras palabras, es mucho más fácil decir que la persecución ha fortalecido la iglesia que ser la iglesia que está siendo perseguida. Y yo no quisiera que nosotros viéramos textos como estos y le pasáramos por arriba porque esto ocurrió hace 2000 años y no tiene ninguna relación con nosotros porque no es verdad. Nosotros vivimos en Occidente, entiéndase Europa, Norteamérica y bueno, y Centroamérica, América del Sur. Toda esta área es parte de Occidente, aunque Japón tiene una mentalidad occidental también, aunque no está geográficamente en Occidente. Pero Occidente no conoce en general lo que es la persecución en los tiempos modernos. Y desde ese punto de vista no podríamos como relacionarnos muy bien de manera emocional a algo que para aquellas iglesias era muy común. Nosotros venimos a la iglesia los domingos y disfrutamos de una libertad asombrosa y ignoramos completamente que aún en estos precisos momentos hay iglesias que se están reuniendo en subterráneos y hay hermanos que están probablemente siendo torturados en alguna parte del globo terráqueo por su fe. Hoy por hoy, los cristianos representamos el grupo más perseguido sobre la faz de la tierra. Eso ha sido corroborado por diferentes fuentes cristianas y no cristianas. Las investigaciones del Vaticano afirman eso. Un ministerio dedicado a ministrar y a ayudar a cristianos en las regiones más difíciles de ministrar y perseguidas y oprimidas, llamado Open Doors, corrobora dicha información. Una organización que ha ido tomando popularidad últimamente, the Pew Research Center, dice la misma cosa. La revista Newsweek afirma lo mismo. La revista The Economist, una de las revistas más prestigiosas en el mundo, afirma exactamente la misma cosa. De manera que eso es bueno conocerlo. Es bueno conocer incluso que el 75%, de acuerdo a una de las fuentes, el 75% de los actos de intolerancia religiosa es contra los cristianos. Y yo creo que eso es bueno conocerlo, en menos de una sociedad que nos intenta vender la idea de que los homosexuales son el grupo más perseguido. Nosotros estamos en contra de toda persecución contra todo grupo. Porque el hombre es portador de la imagen de Dios. Pero el grupo cristiano es el grupo más perseguido y los gobiernos no están levantando la voz sobre esas persecuciones. Pero de eso no es que estamos hablando en el día de hoy. Simplemente lo dejo como un dato al margen. Ahora, esas persecuciones son peores, como lo fue en el caso de Pérgamo, cuando tienen detrás al gobierno de turno, como es el caso en China, en Vietnam, en Corea del Norte, en Burma, en Arabia Saudita y en Irán. Cuando es el gobierno que entiende que es legal la persecución y tortura de dichos cristianos, como lo fue en Pérgamo,
De manera que tú comienzas a ver la conexión entre lo que pasó ayer y lo que todavía sigue pasando hoy. Y aunque nosotros gozamos de una amplia libertad, nosotros no sabemos cuánto tiempo tomará para que la iglesia en Occidente comience a ser perseguida. Y ya hay algunos vientos de persecución, aunque obviamente no de la magnitud de lo que esta gente vivió. En medio de esa presión, Pérgamo, la iglesia de Pérgamo terminó comprometiendo la verdad. Y nosotros tenemos muchas razones para dar gracias a Dios por la libertad que nos ha dado. Y no debiéramos tomar esa libertad por dada, como dice en inglés, take it for granted, sino que debiéramos estar todo el tiempo agradecidos de lo que Dios nos ha concedido vivir. Con eso yo quiero que tú puedas leer conmigo el versículo 11 o el versículo 12 del capítulo 2 y de ahí en adelante hasta el 17 del libro de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Padre, te alabamos y bendecimos en esta mañana y gracias te damos una vez más por poder escudriñar tu palabra y poder hacerlo con la ayuda de tu Espíritu. Yo quiero pedirte, Señor, que tú puedas tomar aquello que tú revelaste hace 2000 años, aplicarlo a la mente, el corazón y la voluntad de nosotros que 20 siglos después escuchamos y tratamos de entender cuál es la aplicación de esta palabra a nuestras vidas y aún a nuestra propia iglesia. Padre, no nos deje nunca exponer una palabra y pensar que nosotros estamos inmunes o exentos, quizás sea una mejor palabra, de la enseñanza que dicho texto tiene. Si escuchamos, es porque tú has destinado que sea para aquel que escuche. Y mucho más para aquel que la proclama. Sé con nosotros en esta hora, en Cristo Jesús. Amén, amén. Acabamos de leer lo que Cristo tenía que decir o tuvo que decir a la iglesia de Pérgamo, una iglesia de la cual nosotros conocemos prácticamente nada excepto lo que aquí está. No sabemos quién la fundó. No hay nada en el libro de los Hechos donde frecuentemente podemos ver los lugares, las ciudades donde Pablo en sus 3 viajes misioneros plantó iglesias. No sabemos quién la plantó, sabemos probablemente no fue Pablo porque no hay ninguna evidencia de dicha cosa. Quizás uno de sus convertidos, quizás personas que salieron, como hemos hablado en otras ocasiones, de la iglesia de Éfeso, considerada probablemente la madre de estas iglesias, y quizás se levantó un movimiento evangelístico de plantación de iglesia a partir de esta iglesia más conocida, y quizás fue una iglesia hija de esta iglesia en Éfeso, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que fue plantada en una ciudad importante de Asia Menor, de hecho la ciudad capital de Asia Menor. Para el tiempo que esta carta se escribió, Pérgamo tenía 250 años siendo la capital de aquella región. Y fue un centro urbano importante. Algunos calculan
Su población en quizás unos 200,000 habitantes, y todavía más impresionante es saber que la biblioteca que estuvo en Pérgamo hace 2000 años tenía 200,000 volúmenes. En un momento cuando no había imprenta. ¿Te imaginas el tamaño de dicha biblioteca? ¿Te imaginas el valor que debió haber tenido? 200,000 volúmenes de papiro. Y quizás algunos en pergamino. La palabra pergamino viene justamente de Pérgamo. Ellos popularizaron el uso de pieles de animales trabajadas de manera especial para poder escribir en ellas. En un momento dado, cuando ya no podían traer papiro de Egipto por problemas políticos con el emperador de Egipto, pero no voy a entrar en esos detalles. Pérgamo pasó a ser un centro intelectual que competía hasta cierto punto con Atenas y con Alejandría. Quizá estaba ahí en tercer lugar, pero estaba más o menos a su altura, con una biblioteca extraordinaria. Sin embargo, lo que más hizo distinguir a Pérgamo fue su idolatría y su inmoralidad. ¿Te imaginas vivir en una ciudad donde sus dos mayores características son idolatría e inmoralidad? ¿Te imaginas vivir ahí? Donde alguien te diga, ¿y por qué se conoce la ciudad donde tú vives? Bueno, tenemos una gran idolatría y tenemos una gran inmoralidad. Bueno, las cosas no han cambiado mucho, porque la mayoría de los centros intelectuales de hoy en día son los centros donde mayor inmoralidad también encontramos, y son los centros con las mentes más liberales, y son esas mentes liberales que nuestras mentes liberales de países como nosotros, que estamos un poquito más atrás en el tiempo, quieren imitar y hacer exactamente lo que ellos han hecho y ponerse a su altura, como que es intelectual estar a la altura de aquellos que ya se han corrompido. La agenda liberal de la educación sexual de nuestros días no es más que un intento de mentes liberales de nuestras naciones de copiar lo que mentes liberales ya han implantado en otras naciones europeas y Norteamérica y aún Suramérica ya. Bueno, Pérgamo era una ciudad como esa. Una ciudad importante para tener una iglesia. Si tú estudias la vida del apóstol Pablo, tú descubres que realmente Pablo plantó iglesias de manera estratégica en ciudades importantes desde donde se podían plantar o de donde se podía iniciar un movimiento misionero. Pablo estuvo en Atenas, aunque allí fue quizás la única ciudad donde él no pudo dejar una iglesia. Estuvo en Roma, Pablo plantó una iglesia en Éfeso, Pablo estuvo en Tesalónica, Pablo estuvo en Galacia, Pablo estuvo en múltiples regiones claves que permitieron expandir el evangelio. Pérgamo, como decíamos, se distinguió por su inmoralidad, por su idolatría, y entre los dioses que adoraba estaba la diosa Atena, la diosa de la sabiduría, la diosa de la filosofía, la diosa de la civilización, patrona de la ciudad. Te das cuenta que los tiempos no han cambiado mucho. Hoy también tenemos en muchas de las ciudades y países latinoamericanos patrones, el patrón de tal ciudad o de tal pueblo. Había una idolatría a Zeus, considerado por muchos el padre de todos los dioses, el rey de los dioses o el dios salvador, como le llamaban en Pérgamo. Había un templo a Dioniso, el dios del vino, el dios del éxtasis. Imagina, tú tienes un dios que promueve y aplaude el éxtasis, el vino, el alcohol, la borrachera. Había un templo a Asclepio, el dios de la medicina, el dios de la sanación, representado por una serpiente. Todavía la medicina tiene dicho símbolo. Es interesante que usted recordará el nombre Hipócrates, ¿cierto? El juramento hipocrático es el nombre del médico de la antigüedad más famoso. El próximo nombre detrás de Hipócrates es Galeno. Por eso a los médicos a veces le dicen el Galeno fulano. Bueno, Galeno estudió en Pérgamo, esa es la única razón por la que se lo estoy mencionando. Sin embargo, a pesar de toda esa idolatría y toda esa civilización, lo que más hizo distinguir a Pérgamo dentro de lo que eran las prácticas cúlticas fue el culto al emperador. De hecho, se le puso el sobrenombre, se le dio el sobrenombre a la ciudad de la guardiana del culto al emperador.
Y nosotros sabemos que los cristianos eran perseguidos no porque no le ofrecían adoración a los dioses que yo acabo de mencionar, sino por su falta de adoración al emperador. Esa era la amenaza sociopolítica. Y usted me dirá, o algunos preguntarán, bueno, ¿y todos esos detalles históricos y sociales qué importancia tienen para nosotros? Bueno, es que tú puedes, al conocer cómo era la ciudad donde estaba una iglesia X que estamos estudiando, tú puedes conocer parte de lo que estaba ocurriendo allí, porque como hemos dicho, lo que ocurre fuera de la ciudad afecta, o fuera de la iglesia, afecta a lo que está dentro de la iglesia. Y esa idolatría y esa inmoralidad que estaba fuera en Pérgamo permeó, penetró la iglesia de Pérgamo. También tú puedes ver mucho mejor y entender de una manera más emocional, si tú quieres, y no simplemente cerebral, lo difícil que debió haber sido para personas en la iglesia de Pérgamo permanecer fiel a su nombre y a la fe cristiana en medio de dichas condiciones. ¿Te imaginas una ciudad donde lo que reina es la idolatría y la inmoralidad, y que tú tienes una iglesia a la que tú perteneces, pequeña, perseguida, que está en medio de todo eso, donde probablemente tus vecinos son personas que practican dicha idolatría y dicha inmoralidad? Imagínate que esa ciudad existiera hoy, pero con esas características. Tú envías a tus hijos al colegio, a la escuela, y probablemente los compañeros de tus hijos vienen de hogares donde lo que practican y lo que se ora en las noches o en las mañanas es a estas divinidades paganas. Y niños que ya participan de rituales con comidas dedicadas a los ídolos. Quizás las niñas, amigas de tus hijas, jugarían con muñecas que representan estas divinidades. ¿Te imaginas vivir en una ciudad como esa? ¿Te imaginas estar en una asociación de padres, como de un colegio, de una escuela, donde todos los padres pertenecen a todas estas idolatrías o comunidades, a diferentes divinidades paganas? Y yo creo que eso nos da una idea de lo sofocante que debió haber sido pertenecer a una iglesia pequeña en medio de tales condiciones, y nos permite apreciar un poco mejor el costo de mantenerse en la fe sin comprometer la verdad en medio de todo eso. Bueno, fue a una iglesia como esa a la que Cristo le escribe. Y cuando le escribe, comienza identificándose, como ya habíamos dicho. Es lo primero que él hace en cada carta, es identificarse, dándole a conocer algo acerca de sí mismo. Y en este caso él dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Fuera del libro de Apocalipsis, el único otro libro donde tú encuentras la idea de una espada de 2 filos es en el libro de Hebreos, en 4:12, donde se nos habla que la palabra es como una espada de 2 filos que es capaz de discernir los pensamientos y discernir las intenciones del corazón. Bueno, el que es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón es quien le está escribiendo a la iglesia de Pérgamo. Otros ven en la espada más bien un símbolo de autoridad, de tal forma que lo piensan de esta manera. Pérgamo puede ser la guardiana del culto al emperador, pero la última autoridad la tiene Jesús, quien está hablando. Y algunos lo ven de esa manera porque tú puedes ver en el propio libro de Apocalipsis, al final, en el capítulo 19, cuando el Señor regresa a implantar su justicia y a hacer justicia, una de las cosas que tú ves es que Él viene montado en un caballo blanco y de su boca sale una espada, pero esa espada es justamente para hacer la justicia. De manera que es posible que esta metáfora que está siendo usada aquí tenga algo que ver con el hecho de que Cristo estuviera diciendo, yo te estoy hablando a ti, que estás en una ciudad
que es considerada la guardiana del culto al emperador, pero por encima del emperador estoy yo. Yo soy la última autoridad sobre todo hombre, sobre toda iglesia, sobre todo emperador. A mí es a quien tú le debes fidelidad y yo soy el que te hago rendir cuentas. O quizás ambas cosas. Pero una vez Cristo se identifica como esa figura clave de autoridad, escucha lo que él dice entonces. Yo sé dónde moras. Yo sé. Eso es exactamente lo que Cristo ha dicho a las iglesias anteriores. Yo conozco, yo sé, yo tengo omnisciencia. Y lo que te voy a decir ahora es acerca de ti, de tu condición, pero quiero que entiendas que yo sé dónde tú moras. Donde tú estás no es un sitio fácil, de manera que el llamado de atención que te voy a hacer no es divorciado de la condición en la que tú estás. Yo sé que es difícil, sin embargo yo todavía tengo algo que decirte. Escucha, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Como dije, Cristo primero reconoce que ellos están morando. La palabra en el original implica a alguien que está definitivamente anclado allí. Es allí donde moras, es allí donde tú habitas. Yo sé que es en ese trono de Satanás. No está claro qué Cristo quiso comunicar con esto del trono de Satanás y se ha especulado mucho y hay 5, 6, 7 interpretaciones distintas, pero en realidad donde la mayoría termina aterrizando es que probablemente el hecho de que esta ciudad fuera la guardiana del culto al emperador y fuera considerada así a lo largo de toda Asia Menor, que probablemente esa es la razón por la que Dios o Cristo, la misma cosa, Cristo Dios le está diciendo que tú estás en el trono de Satanás, porque esto es un emperador que lo manejan los poderes de las tinieblas y esta ciudad le rinde culto por encima de cualquier otra ciudad. De hecho, si tú hubieses vivido en una de las otras ciudades, tu compromiso era, como ciudadano, para los cristianos en particular, una vez al año ofrecer o pagar tu respeto al emperador. En esta iglesia o en esta ciudad, mejor dicho, no era una vez al año, era prácticamente todo el día, todos los días del año tú debías hacer algo similar. Y como ya mencioné, la persecución de esta iglesia no es por no rendirle culto a Asclepio o a Dioniso o a alguna de las otras divinidades, es por no rendirle culto al emperador. Esa era la amenaza. Si tú piensas en eso y tú piensas que tienes una iglesia que hasta donde nosotros sabemos ni siquiera era bajo tierra, que el gobierno de turno la persigue, ¿te imaginas la dificultad de que un día se hiciera un llamado para entregar tu vida a Cristo y que tú públicamente dijeras, yo quiero ser esa persona? Compara eso con los llamados a salvación que hoy hacemos y que tú levantas la mano o pasas al frente o a lo mejor ni siquiera una de esas cosas, tú lo haces ahí en tu interior. ¿Te imaginas lo fácil que es hoy comparado con lo fácil que era ayer hacer esa profesión de fe? La gente no hacía profesión de fe en el pasado porque estaba de moda, porque no estaba de moda. Hoy en día mucha gente ha hecho profesión de fe en ciertos círculos casi como una moda. La gente pasa de no ser cristiano a decir que es cristiano y su estilo de vida no cambia. Y lo he oído entrevistados y decir, no, realmente mi vida no cambió mucho. A veces yo he estado hablando con alguien y esa persona me dice, usted sabe, pastor, que mi esposo no es cristiano, él no se ha convertido, pero a él lo que le falta es un pelito nada más, porque él casi es cristiano. Y él no tiene que cambiar mucho si usted supiera. Y yo digo, wow, pues yo tengo 33, 34 años en la fe cristiana y yo tengo que cambiar mucho. Ese hombre ni siquiera es cristiano y le falta poco.
Te das cuenta como que no entendemos de qué es que se trata la vida cristiana. Ahora yo quiero que tú te puedas imaginar un poco vivir allí, porque una cosa es leer un texto, pasarle por arriba, y otra cosa es tratar de ponerlo en esa situación y traerla al momento de hoy. Imagínate que tú vives en una ciudad como esa, que tiene ese nombre, y alguien te escribe del extranjero y te dice, hermano, ¿dónde tú vives? En el trono de Satanás. ¿Cómo? En el trono de Satanás. ¿Y tú estás criando tus hijos allí? Sí, así es. Imagínate el costo de vivir, de criar tus hijos en esa ciudad. Medita por un momento. Y mientras medita, yo quiero que te hagas esta pregunta. Yo quiero que tú seas lo más sincero posible. Porque si no, no vale la pena. ¿Cuánto te ha costado vivir la fe cristiana? ¿Tú crees que sacrificar algunas cosas aquí, sacrificar algunas cosas allí, venir a la iglesia el domingo a un culto de hora y media, hora y 45, no sé, 2 horas? En alguna iglesia duran 3 horas. ¿Tú crees que eso es como un gran sacrificio? Ponlo al lado de creyentes como estos de Pérgamo. Ponlo al lado de personas hoy en día acerca de quienes he leído que caminan 2 y 3 horas el domingo para ir a una iglesia porque no hay otra en todo el derredor, y regresan y caminan 2 y 3 horas de camino para regresar y están contentos. Compara eso con pastores que todos los sábados caminan 2 y 3 horas para ir a un lugar donde ellos pueden trabajar en sus sermones porque hay algunas referencias, y luego se regresan el sábado caminando 2 y 3 horas para el otro día predicar el sermón que prepararon en dicho lugar, y lo consideran un gran privilegio. ¿Tú crees que realmente nosotros pagamos un gran precio por nuestra fe cristiana? Piensa un poco en eso. Y piensa en esta frase que quizás la hayas dicho en algún momento, ¿no? Que ser cristiano no es fácil. ¿Tú realmente crees que ser cristiano no es fácil en Santo Domingo, República Dominicana, año 2015, al lado de lo que gente está viviendo hoy, donde están siendo perseguidos, o al lado de los cristianos en Pérgamo? ¿O tú estás relajando? Nosotros no tenemos punto de comparación. Y yo creo que parte de la razón por la que pensamos de esa forma es porque nosotros hacemos una profesión de fe, pasamos de la muerte a la vida, pasamos a vivir una nueva vida, pero no queremos dejar de disfrutar la vieja vida. Eso sí es difícil. Eso es pesado. Yo se lo ilustré algunos de ustedes lo recordarán, porque fue en esta iglesia que hice la ilustración. Yo le dije que eso es más o menos como el equivalente a este pie está en la vida anterior y este va a la nueva vida y este va a caminar así ahora el resto de su vida. Eso es difícil. Y yo creo que eso es lo que está pasando muchas veces. A nosotros se nos olvida lo que cantamos y lo vamos a volver a cantar. Me compraron por precio de sangre. No soy vuestros, le dice el apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta 6:20. No soy vuestros. Pertenecen a otro. Su vida no es suya. Y yo creo que parte de la razón por la que estos creyentes no tenían la dificultad de dar su vida es porque ellos entendían, ya ellos la dieron. No la tenían, no le pertenecía. Y aún en esas condiciones, esta gente fue fiel al nombre de Cristo. Eso es lo que el texto dice. Eso es exactamente lo que Cristo, le dice. Tú has guardado fielmente mi nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Mi nombre que representa salvación. Mi nombre que representa mi esencia, mi carácter, lo que yo soy. Esta gente reaccionó mejor que Pedro, porque Pedro negó el nombre 3 veces. La noche de la crucifixión, esta gente bajo esas condiciones no negó su nombre, no negó la fe,
Y yo creo que la razón o la manera como eso se da, aparte de la asistencia divina que tiene que estar presente para poder mantener una fidelidad tal, pero desde el punto de vista humano, la razón por la que esta gente y otras pueden y han podido dar su vida cuando vienen a buscarlos y lo matan, ellos no han tenido ninguna dificultad en esperar, porque ellos entienden que ellos no están perdiendo su vida en ese momento. Ellos perdieron su vida el día que recibieron al Señor y entregaron su vida y recibieron la vida de Cristo. Ellos ahí perdieron su vida. De manera que el día que los matan, ellos no han perdido su vida terrenal ese día. Ellos lo que han hecho es comenzar a gozar completamente la vida que ya tenían, la vida del Señor. Por eso es que se dice la persecución nos puede hacer daño, o mejor dicho, nos puede quitar la vida, pero no nos pueden hacer daño. Porque pasa de una peor vida a una mejor vida. Esta gente no negó las creencias fundamentales de la fe. La Biblia es la palabra de Dios. Jesús es Dios. Jesús es hombre. Jesús se encarnó. Jesús murió en una cruz por nuestros pecados. Una muerte expiatoria, sustitutiva, en mi lugar. Después que murió, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y hoy está sentado a la derecha del Padre. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. La salvación es en su nombre, solamente, para su gloria, solamente, por gracia, solamente, por medio de la fe, solamente, en Cristo, solamente. Su segunda venida es tan cierta como la primera venida. Nada de eso es negociable. Otras cosas, que si hay rapto, no hay rapto, que si es al principio, al medio, al final, usted lo puede negociar. Y usted puede ser un cristiano ortodoxo con diferentes posiciones escatológicas acerca de la venida de Cristo. Lo que no puede ser un cristiano ortodoxo y negar que Él viene. Y de que todo ojo le verá. Esta iglesia no renunció a nada de eso. Escucha, no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. No sabe prácticamente nada de Antipas, pero Cristo dice que desde ese momento, quizás fue el primer mártir de esa área, que desde el momento en que le dieron muerte a Antipas, a quien él llama mi testigo fiel. En el capítulo 1 de Apocalipsis, del capítulo anterior, Cristo se llama a sí mismo testigo fiel, y ahora Cristo toma un título que él se ha aplicado a sí mismo en el capítulo 1 y se lo aplica en el capítulo 2 a Antipas, a quien él llama mi testigo fiel, que murió donde mora Satanás, ahí en Pérgamo. Wow. Hay una tradición no comprobada, de manera que es simplemente una tradición que dice que Antipas lo metieron dentro de un toro de metal hecho de bronce y cobre, que era muy común en esa época porque eran parte de las divinidades que adoraban, y que ahí adentro lo cocinaron hasta que murió. No sabemos si es cierto, pero Cristo dice, desde los días de Antipas, tú no has negado mi fe y tú has sido fiel a mi nombre. Wow, uno puede decir, wow, qué iglesia. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. A la verdad que esta iglesia no la pasó fácil. Presión desde afuera porque tiene una persecución por el gobierno, y presión desde adentro con falsos maestros y falsos seguidores con una doctrina horrorosa. Presión externa, presión interna. Los creyentes de Pérgamo fueron muy buenos en decir, bueno, yo esto no lo negocio, yo no voy a negociar el nombre de Cristo, no voy a negociar la fe. Pero adentro de nosotros hay unos falsos maestros y hay una doctrina horrible. Yo no voy a practicar nada de eso, pero pueden seguir en medio nuestro. ¡Wow! ¡Qué paradoja! Te das cuenta que no puedes vivir tu fe tan personal.
Porque si perteneces a una comunidad, nosotros tenemos que cuidar de la santidad de los creyentes de dicha comunidad y de la pureza de la doctrina de dicha comunidad. Y esta gente estaba allá adentro enseñando doctrina de demonios. ¿Y cuál era la doctrina? La doctrina de Balaam. ¿Y quién fue Balaam? Para aquellos de ustedes que no están tan familiarizados con la historia, tú la puedes leer en el libro de Números. El libro de Números es parte del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y se llama Números justamente porque hay muchos números. Hay un censo al principio del libro y un censo al final del libro. El libro cubre más o menos 39 años de la travesía de los judíos en el desierto por 40 años. Éxodo, Levítico, año 1, 13 meses más o menos. El resto del tiempo, Números, y al final, Deuteronomio, los últimos 2 meses quizás. Y ahí aparecen todas las consecuencias, la gran mayoría de las consecuencias que el pueblo vivió. Entre los capítulos 22 al 25 del libro de Números aparece toda la historia de Balaam. Balaam es un profeta que en la superficie parece un profeta de Dios. Entonces resulta que el rey de Moab, Balac, se entera de este profeta que parece ser que tiene ciertos poderes, lo manda a llamar y lo compra por dinero y le dice: yo quiero que maldigas a Israel. Y cuando él va a maldecirlo, el Señor lo para. No voy a dar todos los detalles. Entonces Balaam vuelve y le dice al rey que hay órdenes superiores que no me permiten hacer eso. Y vuelve y lo compra, vuelve y lo soborna, y va por segunda vez. Y Dios vuelve y lo para, y va por una tercera vez, y Dios vuelve y lo para. Y no puede maldecir a Israel. Entonces él regresa donde Balac, el rey de Moab, le dice: pero yo te voy a decir cómo tú lo puedes hacer. Dice: tú puedes tomar mujeres moabitas y hacer que ellas seduzcan a los hijos de Israel. Cuando ellas seduzcan a los hijos de Israel sexualmente, entonces ellas van a poder hacer que esos hombres pues rindan adoración a los dioses paganos, coman comida sacrificada a los ídolos y participen de toda esa inmoralidad, y con eso su Dios lo va a castigar y tú vas a ganar. Este falso profeta sabía de la santidad de Dios. Y yo te voy a leer una porción corta del capítulo 25 del libro de Números. ¿De qué pasó? Versículo 1, del 1 al 4. Mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. El Señor está furioso. Versículo 9 ahora, escucha. Y los que murieron aquel día por la plaga fueron 24,000 personas. Dios, ¿y qué fue lo que hicieron tan grande? Idolatría, inmoralidad. 24,000 personas en un día, eso es mucha gente, sí, pero yo quiero que tú puedas imaginarte qué iba a pasar al día siguiente, porque no lo puedes dejar en el número nada más. El número es grande, pero es peor que eso. Al día siguiente iban a haber hijos sin padres, huérfanos. Al día siguiente iban a haber hombres viudos. Iba a haber mujeres viudas. Iba a haber una mujer que su hermana murió ayer. De manera que el dolor, la pena fue inmensa en todo el pueblo de Israel. Tú puedes ver cuánto Dios detesta ambas cosas: la inmoralidad y la idolatría. Lo peor de todo es que esto pasó en el Antiguo Testamento, pero los maestros de esta doctrina estaban dentro de Pérgamo, dentro de la iglesia de Pérgamo. La iglesia que no negoció su fe,
Y la iglesia que sostuvo su nombre no negó su nombre tampoco. Aparentemente, ni los creyentes verdaderos de Pérgamo ni los líderes de la iglesia de Pérgamo hicieron absolutamente nada contra ello. Y Cristo dice, yo tengo esto contra ti. Además, yo tengo otra cosa contra ti, muy similar, en la misma dirección, versículo 15. Así tú también tienes algunos de la misma manera, que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas, que era básicamente la misma cosa. Inmoralidad e idolatría. Un grupo similar al primero. Y uno se detiene y se pregunta, pero ¿cómo es posible que una iglesia pueda ser tan firme ante la persecución sin negar la fe y a la vez no negando el nombre del Señor y permitir en el interior de sus vidas la idolatría y la inmoralidad como práctica y la enseñanza de dichas doctrinas? Y el texto no nos dice cómo eso pasó, pero lo que sí nosotros podemos saber seguro, claramente, es que ninguna desviación ocurre de la noche a la mañana. Tú permites un grado y luego permites un segundo grado y luego permites un tercer grado. Y poco a poco te vas haciendo cada vez más tolerante de las prácticas del mundo. No basta con tener una salvación, una fe personal que no afecta a nadie. Si perteneces a una comunidad, tienes que velar por la salud de la comunidad y la santidad de las vidas de la comunidad y la pureza de la doctrina de la comunidad. Ese es el principio de la disciplina bíblica o de la disciplina eclesiástica. Ahora escúchame, hermano o hermana. Yo estoy seguro, en primer lugar, digo estar seguro, que aquí no hay nadie que va y visita templos donde se sacrifica animales a ídolos y luego come de esa carne. No me imagino a nadie participando tampoco de rituales de inmoralidad sexual en uno de esos templos, como fue el caso en Pérgamo. Pero no creas por un momento, en el nombre de Cristo, te voy a decir esto. Todo lo que he estado tratando de decir es en nombre de Cristo, pero de manera especial esto. No creas por un momento que esto no tiene nada que ver contigo, porque esto tiene que ver todo contigo. De la misma manera que pienso que aquí no hay nadie que vaya a uno de esos templos, de esa misma manera pienso que aquí hay algunos o muchos que visitan un templo llamado páginas porno con frecuencia. Y ese es el equivalente nuestro hoy en día. Cuando Dios habla de los nicolaitas a la iglesia de Éfeso y le dice, tú sabes que tú tienes de bueno, que tú detestas las prácticas de los nicolaitas como yo también la detesto. Yo te digo hoy, Dios detesta la inmoralidad de dichas páginas con todo su ser. De tal manera que si tú eres uno de ellos, de esos visitantes, yo te imploro en el nombre de Cristo que en este momento comienza a pedirle al Señor que te dé arrepentimiento, porque estás en algo que Dios detesta y que no lo va a pasar por alto. Quizás algunos de nosotros decimos, bueno, pero yo no tengo esa debilidad. Déjame decirte algo más. La Biblia prohíbe relaciones sexuales premaritales. Y eso es amplio, esa definición. La Biblia prohíbe relaciones sexuales extramaritales. Y eso sería un equivalente en nuestros días
también. Algunos podemos pensar, bueno, es que eso, qué bueno que yo no estoy casado, porque eso no afecta a nadie, eso nada más me afecta a mí. No, no es verdad. No hagas como, esto es una historia un poco jocosa, y mi intención no es hacerte reír ahora, porque no estoy diciendo nada jocoso, pero es un poco jocosa, pero ilustra algo de lo que quiero decir. Me pasó recientemente. Yo estoy en Nashville y estoy hablando de cómo vivir el evangelio en la vida diaria. Y digo cómo mucha gente conoce la Biblia, conoce textos, recita versículos, se los sabe de memoria, enseña, predica y luego no los vive. Entonces digo, eso es semejante al médico que es obeso, que sabe que le hace daño a la obesidad y le dice a sus pacientes que tienen que seguir una dieta y bajar de peso porque eso le hace daño, pero él no hace nada. Y hay un pastor que está ahí, que es obeso, que luego está hablando conmigo de manera jocosa y me dice, pastor, cuando usted estaba hablando del médico obeso que no sigue la dieta, que no hace nada, pero que sabe que está obeso, yo me miré a mí mismo y dije, qué bueno que yo no soy médico. El punto es que yo no diga, qué bueno que yo no estoy casado, porque como eso no afecta a nadie, porque cuando comienzas a amar esas cosas, tu gozo en el Señor se va, tu paz se va, tu sentido de shalom, que es ese bienestar espiritual general que la palabra implica, se va. Tu amor por Dios es mermado. Tu amor por las cosas de Dios es mermado. Tu amor por la palabra es mermado. Tu amor por venir a la iglesia y estar con tus hermanos es mermado. Tu amor por la oración es mermado. Tu amor por las canciones que cantamos es mermado. Y cuando tú mermas en esas áreas y tu amor por Dios disminuye, tú comienzas a desobedecer, porque si me amas, obedecerás mis mandamientos. Si me amas menos, obedecerás menos. O quizá tú estás aquí diciendo, bueno, salí ileso, porque eso no son ninguno de mis problemas. No vaya tan rápido. Porque recuerda que lo que está afuera en una ciudad impacta lo que está adentro. Y quizás en tu caso son otras formas del mundo que has asimilado y poco a poco tu estilo de vida ha comenzado a tomar una forma tan similar que otros tienen dificultad en diferenciar a un cristiano de tu persona cuando los ven vivir o trabajar. Lo que Pérgamo hizo fue asimilar adentro lo que estaba pasando afuera. Hay idolatría afuera, hubo idolatría adentro. Hay inmoralidad afuera, hay inmoralidad adentro. De esa misma manera, lo que está pasando ahí puede ser asimilado en vidas o en iglesias adentro. Y poco a poco eso se va dando grado a grado y llega el punto donde hay dificultad en diferenciar el estilo de vida de un cristiano de un no cristiano. Escucha lo que dice uno de las fuentes consultadas para la preparación de este mensaje. Escucha. Mucho del cristianismo en Occidente, Europa, Estados Unidos, Canadá, Centro y Suramérica, nosotros estamos ahí, se ha hecho indistinguible de la cultura. Mucho del esfuerzo evangelístico está dirigido a persuadir el mundo de que somos aceptables porque nosotros somos como ellos. Si afirmamos lo que el mundo afirma, dice el autor, o más frecuentemente, si vivimos como el mundo vive, ¿a qué cosa lo invitaremos el día de la conversión que difiere de lo que ellos ya han experimentado? ¿Entendés? Si vivimos lo que ellos viven y cómo ellos viven, el día que los invito a la conversión, ¿a qué es que los estoy invitando? Si ya ellos han experimentado eso. Eso se ha puesto muy en boga hoy en día,
de hacer que la iglesia no luzca muy iglesia, que el lenguaje que el pastor usa al predicar no suene muy churchy, dice en inglés, mucho como iglesia. ¿Por qué? Porque no queremos que el mundo cuando entre se ofenda. No te preocupes, mundo, ven que nada te va a ofender. Yo no digo que no vengan, pero eso no es una iglesia. Porque la cruz es necedad para los que se pierden. Es piedra de tropiezo para los judíos, necedad, locura para el incrédulo. Para nosotros, poder de Dios y sabiduría de Dios. Escucha al apóstol Pablo claramente instruyendo a los corintios en su segunda carta, en 6:14, 17. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Te das cuenta lo especial de ese pueblo? Habitaré en ellos, moraré en ellos, estaré entre ellos. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Yo ya comienzo a oír las objeciones. Pastor, entonces, ¿quién le va a predicar al incrédulo? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy 100% de acuerdo que tenemos que permanecer de alguna manera en contacto con el incrédulo porque alguien tiene que predicarle al incrédulo. Pero escúchame, yo creo que tú seas honesto. Si tú estás pensando, si es verdad, ¿quién le va a predicar al incrédulo? Ok, ¿estás listo? ¿Cuándo fue la última vez que tú le predicaste a un incrédulo? Piensa. Porque muchas veces yo creo que es la respuesta religiosa, nice. Tenemos que predicar al incrédulo. Amén, hermano. ¿A cuántos le ha predicado en los últimos 5 años? Bueno, usted sabe que yo no tengo esa personalidad. Pues no tiene esa respuesta. Muchas veces yo creo que es la respuesta para justificar la necesidad que tengo de permanecer donde quiero permanecer. ¿Cuántos contactos ha tenido con inconversos? Cientos. De esos cientos de contactos, ¿cuántas veces ha presentado el Evangelio? Es más fácil decir, tengo interés en la gran comisión que predicarle el Evangelio al vecino o al que trabaja conmigo al lado. Mucho más fácil. Y yo hago la pregunta justamente porque esa es la defensa más común. Tenemos que permanecer en contacto con los incrédulos para predicarle a los incrédulos. Bueno, gloria a Dios, eso es lo que tienes que hacer. Pero para hacerlo, escucha que aquí se habla de un Antipas que fue mi testigo fiel. La manera de ser testigo fiel de la cruz es justamente compartiendo la cruz en tus vivencias y en tus palabras. Si esas dos cosas no están, no soy una Antipas. Ni siquiera tengo que llegar a perder mi vida para saber si lo soy o no lo soy. Pasan los meses, pasan los años y asimilo formas de pensar que cuando yo las oigo al hablar, digo, eso es mundo, eso es mundo, eso es mundo. Estilos de vida. Lo que le da forma a mi mente le da forma a mi vida. Lo que le da forma a mi vida me aleja de Dios si no es su palabra. Entonces ahora, escucha, ahora que tú has podido quizás hacer un poco de aplicación en medio del texto, escucha lo que Dios le dice a la iglesia de Pérgamo, porque eso se aplicaría a nosotros, versículo 16, por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El rol de los habitantes, o mejor dicho, de los creyentes en Pérgamo era sacarlos de la iglesia. Arrepiéntete, si no, yo voy a venir y yo voy a pelear contra ellos, contra los nicolaitas y los que siguen la doctrina de Balaam, pero tú vas a sufrir las consecuencias.
El juicio para ellos, la disciplina para ti, Hebreos 12. El llamado al arrepentimiento fue a los creyentes, a la iglesia de Pérgamo que había permitido eso. Arrepiéntate, si no yo voy a venir y voy a tener que actuar y hacerlo yo. Yo te estoy llamando a que lo hagas tú. Yo te voy a ayudar, yo te voy a dar un impulso, yo te voy a dar la gracia, yo te voy a dar la valentía. Hazlo tú, pero si no, yo no voy a dejar mi iglesia así, yo la voy a venir a pelear. Versículo 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un llamado de atención. Todo lo anterior es verdad, pero ahora, antes de cerrar, esto como Cristo cierra cada carta, el que tiene oído, presta atención. Esto es serio, esto es algo que debes rumiar, esto es algo que tú debes volver a considerar. No lo dejes como que oí la carta y ya se fue, vuelve a pensarlo. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué es el maná escondido? ¿Qué es la piedrecita blanca? De nuevo, yo no voy a especular, ni voy a mencionar aquí las 5, 6, 7 opciones distintas como los académicos han pensado que pudiera ser, pero quizás el maná escondido es simplemente una referencia al sustento del creyente que va a ser Cristo mismo, el pan de vida. Quizás esa piedrecita blanca es simplemente una metáfora para referirse a la manera como Él nos va a otorgar un nuevo nombre al entrar en gloria, representativo de mi nueva relación. Como en el contexto hebreo frecuentemente pasaba. A Jacob le cambiaron el nombre, le pusieron Israel. A Pedro Cristo le cambió el nombre y así sucesivamente. Entonces quizás es eso. Hay recompensas eternas que esperan a cada uno de nosotros que somos creyentes en el día de hoy. Pero en el interín tenemos que revisar nuestras vidas, como Cristo está revisando la vida de estas iglesias. Porque nuestras vidas constituyen la vida de la iglesia. Y nuestras prácticas pueden sufrir desgastes en la medida en que caminamos la fe cristiana y nuestros estilos de vida permitir cosas de afuera que luego Cristo tenga que decir, yo tengo esto contra ti, yo tengo esto contra ti. Entonces, ¿qué hago, pastor? Lo que el texto dice, arrepiéntete. Si eres incrédulo, arrepiéntete por primera vez y dale tu vida al Señor, recibiendo su perdón por la sangre derramada en la cruz, entregando esa vida y diciendo, Señor, ya no la quiero más. Reconozco tu sacrificio en la cruz por el perdón de mis pecados. Y yo recibo tu perdón y recibo tu vida eterna y tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Tú puedes hacer eso ahí donde estás en el día de hoy. Pero si eres creyente, porque Cristo le está hablando aquí básicamente a los creyentes de la iglesia de Pérgamo. Y el Señor te habló hoy a través de su palabra y de su espíritu. Yo quisiera que al cantar ahora esa canción nueva que cantamos, que la vamos a volver a cantar, yo le voy a pedir a Dios que ilumine la mente de cada uno de nosotros para que esa canción pueda como iluminar y sellar mucho de lo que hemos dicho, pero a la vez que durante esa canción que tú vas a escuchar algunas cosas que necesitas volver a oír de verdades bíblicas, que Dios pueda seguir dándote convicción. Y yo voy a regresar al final de la canción. Yo quiero orar contigo y orar por ti cuando hagamos eso.